Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con el tema de inferencia y vamos a comenzar con el punto que trata sobre las pruebas, ¿sí? Las pruebas de hipótesis, ¿sí? Las pruebas de hipótesis, ¿correcto? Y también el concepto de intervalos de confianza, ¿sí? El concepto de intervalos, ¿sí? El concepto de intervalos de confianza. Correcto. Entonces, vamos a comenzar este punto, ¿sí? Recordando también los conceptos de matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? De los parámetros estimados. Correcto. Y estos eran expresados de la siguiente manera, ¿no? Justamente como la varianza, ¿no? De nuestro estimado beta, que es igual pues a nuestro sigma cuadrado, ¿sí? Mu por x transpuesta x a la menos 1, donde la varianza del primer parámetro estimado vendría dado por lo siguiente, ¿no? Justamente como la varianza de nuestro beta sub 1 estimado, ¿no? Y esto es igual pues al sigma cuadrado mu por a 1, 1. ¿Correcto? Siendo pues este A1, A11, este de aquí, ¿correcto? El primer elemento, pues, ¿no? El primer elemento justamente de la matriz x transpuesta x a la menos 1. Bien, en el caso pues de un parámetro cualquiera, ¿sí? Cualquier parámetro, naturalmente sería de la siguiente forma, ¿no? Como la varianza, ¿no? De nuestro beta sub i estimado, ¿correcto? Igual pues al sigma cuadrado mu, ¿no? De nuestro a sub i. ¿Correcto? Ahora, a diferencia pues de la estimación por máxima verosimilitud, ¿sí? En el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? No es pues necesario realizar supuestos sobre qué distribución tienen los errores del modelo. ¿Bien? Basta que asumamos pues que esta distribución tiene media cero y varianza constante. ¿Sí? No obstante, pues cuando se pretende pues realizar inferencia estadística, se debe pues incorporar un supuesto adicional al modelo lineal general. Y este supuesto pues es conocido como el supuesto, correcto, como el supuesto de normalidad, ¿sí? Como el supuesto de normalidad. E implica pues que asumamos que el error se distribuye en forma normal. La idea básica es que si queremos pues conocer con qué probabilidad pues, es posible observar, ¿no? un determinado valor del parámetro, lo que debemos conocer pues, es justamente la forma, ¿no? De su distribución. ¿Correcto? O sea, lo anterior que hemos mencionado, pues matemáticamente se resumiría como esto, ¿no? Como el mu, ¿no? Que se distribuye como una normal, ¿no? Con media cero y justamente una varianza sigma sub mu. ¿Correcto? Entonces, dado este supuesto, es posible pues concluir que los parámetros, ¿no? Estimados se distribuyen en forma normal justamente con media beta, ¿no? O sea, tendríamos que este beta estimado, ¿no? Es una normal con media beta, ¿no? Y justamente con esta varianza, ¿no? Sigma cuadrado sub mu por x transpuesta por x a la menos 1. Bien, entonces hemos demostrado justamente que nuestro beta estimado, ¿no? es un estimador insesgado, ¿no? La varianza pues, de este beta estimado también ha sido obtenida, hemos obtenido, ¿se acuerdan? Pues previamente, ¿no? Y también pues sabemos que la regresión es lineal en los parámetros, ¿no? Entonces esto significa que este beta estimado, ¿sí? Este beta estimado es una combinación lineal pues, de los valores de y sub i. De acuerdo pues a un teorema básico, ¿no? De la estadística, si los y sub i se distribuyen pues en forma normal, entonces pues cualquier combinación lineal, ¿no? Cualquier combinación lineal de estos también se va a distribuir en forma normal, ¿sí? Ahora, si se conociera pues el valor de nuestro sigma cuadrado sub mu, se podrían pues realizar pruebas de hipótesis, ¿no? Directamente usando la distribución normal. Pero no obstante, pues este valor no es conocido,
y solo tenemos un estimador para este. Por lo tanto, la solución, ¿no?, a este problema consiste pues en crear una variable adicional chi cuadrado, con la cual vamos a transformar pues nuestra distribución normal original, ¿sí?, en una distribución t de student, en la cual pues podemos usar, ¿no?, el estimador, estimador, correcto, sigma sub mu, en un reemplazo, ¿no?, justamente de este sigma al cuadrado sub mu, correcto. Entonces vamos a ver pues primero justamente esta creación, ¿no?, de la variable chi cuadrado, ¿no? Para hacer esto pues vamos a considerar el supuesto inicial, ¿sí? Justamente como nuestro mu sub i, como una normal, ¿no?, con media cero y varianza sigma cuadrado sub mu, ¿no? Y vamos a recordar también pues que la información que hemos visto, ¿no?, anteriormente, justamente esta parte de la estandarización, ¿no? Esta variable pues sería lo siguiente, ¿no? Respecto a su desviación estándar sería como el mu sub i, correcto, como la sigma cuadrado mu, ¿no? Esto es estadística sencilla, correcto, estos conceptos ya los deben tener más o menos claro, ¿no? Y esto se distribuye como una normal media 0 y varianza 1, correcto. Ahora, si esto se eleva pues al cuadrado, ¿no?, vamos a construir pues una variable de distribución chi cuadrado, ¿no?, con un grado de libertad, correcto, con un grado de libertad. O sea, tendríamos que nuestra mu sub i, correcto, esto sigma cuadrado sub mu, y esto elevado al cuadrado, ¿no?, obtendremos justamente como un mu sub i al cuadrado sobre, ¿no?, un sigma al cuadrado sub mu, ¿no? Y esto se distribuye justamente como una chi cuadrado con un grado de libertad. Ahora, la suma de los n términos de error al cuadrado, o sea, las observaciones, ¿no?, va a tener pues también comportamiento, ¿no?, de un chi cuadrado, pero con n grados de libertad, ¿sí?, con n grados de libertad. O sea que la sumatoria, ¿no?, desde i11 hasta n, ¿no?, de nuestro mu sub i, ¿no?, al cuadrado sobre nuestro sigma cuadrado sub mu, ¿no?, se distribuye pues como una chi cuadrado con justamente n grados de libertad. Ahora, en este punto vamos a poder realizar pues el siguiente reemplazo, ¿no?, justamente como que nuestro sumatoria, ¿no?, de nuestros e sub i al cuadrado hasta n, correcto, sobre, ¿no?, nuestro sigma cuadrado sub mu, justamente se va a distribuir, ¿no?, como una chi cuadrado con n menos k grados, ¿no? Y vamos a recordar también que nuestro sigma cuadrado estimado, ¿no?, sub mu es igual pues a nuestra sumatoria, ¿no?, de nuestro e sub i al cuadrado, ¿no?, desde i hasta n sobre n menos k. Bien, y ahí podemos despejar, ¿no?, que la sumatoria, ¿no?, de nuestro e sub i al cuadrado, ¿no?, correcto, es igual pues a el sigma cuadrado estimado por n menos k, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir justamente que la sumatoria, ¿no?, de nuestro e sub i al cuadrado sobre el sigma cuadrado sub mu es igual pues al e transpuesta por e sobre nuestro sigma cuadrado sub mu, y esto nos daría pues igual a n menos k, correcto, por sigma cuadrado sub mu estimado sobre sigma cuadrado sub mu. Bien, y esto se distribuye pues como una chi cuadrado con n menos k grados de libertad. Entonces pues esta variable, ¿no?, nos va a permitir pues solucionar este problema, ¿no?, que hemos dicho, ¿no? Ya pues que ahora, dado que ahora pues podemos construir una variable con distribución t, ¿no?, con distribución t de student, ¿correcto? Por ende, tendríamos primero el paso 1, ¿correcto? Entonces, dado que nuestro beta estimado, ¿no?, se distribuye como una normal, ¿no?, con beta
y sigma cuadrado sub mu de x transpuesta x a la menos 1, se construye pues una distribución normal estándar, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Como que nuestro beta estimado menos nuestro beta, esto como un sigma cuadrado sub mu, correcto, de nuestro x transpuesta x a la menos 1. Bien, que para el caso particular de un solo coeficiente, pues sería lo siguiente, ¿no? Recordemos que sería nuestro beta sub i, correcto, estimado, menos nuestro beta sub i sobre nuestra raíz del sigma cuadrado sub mu por a i sub i, correcto, sub i. Bien, ahora, el paso 2 aquí, sabemos pues, ¿no? Por el tema de estadística, ¿no? Que ya es un conocimiento previo, ¿no? Para el tema de la econometría, que justamente una distribución normal estándar, ¿no? Dividida por la raíz, ¿no? De una chi cuadrado, a la vez, pues, ¿no? Dividida por los grados de libertad, ¿no? Es justamente una distribución T de Student, ¿sí? Entonces, esto matemáticamente sería como nuestro beta sub i estimado, ¿no? Menos nuestro beta sub i, justamente la raíz, ¿no? Del chi cuadrado, perdón, de la sigma cuadrado sub mu por a sub i, correcto, a sub i, que ya lo hemos expresado por acá. Bien, y todo ello sobre la raíz, ¿sí? En la parte del numerador de n menos k, correcto, por el sigma cuadrado estimado, ¿no? De mu sobre el sigma cuadrado sub mu, y todo ello sobre n menos k, ¿sí? Dentro de la raíz, correcto. Por lo tanto, esto nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Como nuestro beta sub i estimado menos nuestro beta sub i sobre justamente la raíz de nuestro sigma cuadrado estimado sub mu por a sub i, correcto, y esto nos quedaría como nuestro beta sub i estimado menos nuestro beta sub i sobre s sub beta estimado. Y esto se distribuye justamente como una t, ¿no? Con n menos k. Bien, entonces luego, justamente con esta nueva variable aleatoria que hemos construido, ¿no? Vamos a realizar pues un intervalo de confianza con un 95%, correcto, grado de confianza, ¿no? Y esto va a venir dado justamente de la siguiente forma, ¿no? Vamos a expresarlo aquí, correcto, y tendríamos pues que la probabilidad, ¿no? Está entre menos 1,96, ¿no? De lo que ya hemos dado, ¿no? Menor o igual aquí respecto pues a beta sub i estimado menos beta sub i sobre s sub beta, correcto, y esto es menor o igual a 1,96 positivo, correcto, y esto nos queda igual pues a 0,95. Bien, donde justamente los valores se obtienen, ¿no? De una tabla estadística para el valor de t. Y en este caso se ha escogido pues un test con 2 colas, correcto. No obstante, pues regularmente, ¿no? Se usa la prueba puntual y no el intervalo de confianza, ¿sí? Ahora, para el caso de las pruebas puntuales, existen pues una regla práctica que consiste en poder comparar el valor t calculado, correcto, igual a este de aquí, t calculado, ¿no? B sub i estimado, correcto, menos beta sub i, estimado menos beta sub i sobre, ¿no? El s beta, correcto, aquí estimado, sub beta estimado, con el valor asociado al t de tabla, ¿no? Correcto. Entonces, en el caso pues de que, por ejemplo, el número de observaciones sea mayor que 20, ¿no? Vamos a utilizar como una regla aproximada un valor de tabla o valor crítico de 2. Bien.
Esto porque no, como puede verse pues, en una tabla de distribución T, ¿sí? Eso se encuentra fácilmente en cualquier lugar, ¿no? Para una prueba pues, de dos colas, ¿no? Con un 95% grado de confianza, el valor justamente de tabla con 20 grados de libertad es de 2.086. ¿Sí? Ahora, el criterio pues, de decisión implica en lo siguiente, ¿no? Que si nuestro T sub C, ¿no? es mayor a nuestro T tabla, correcto, a nuestro T tabla, entonces se rechaza pues, ¿no? la hipótesis nula, ¿no? Si se cumple esto, ¿no? Se rechazaría la hipótesis nula. O sea, cualquiera que esta sea, ¿no? Como esta pues es una distribución simétrica, importa solo el valor absoluto. Veamos ahora justamente otro test, ¿no? Y esto lo vamos a iniciar comentando pues de que hay pruebas, ¿no? De hipótesis de tipo compuestas, ya en las cuales pues se debe, o lo que deseamos justamente es realizar una prueba de hipótesis sobre varios parámetros a la vez, ¿correcto? Sobre varios parámetros a la vez. Bien, entonces para este tipo de hipótesis vamos a utilizar la llamada prueba, ¿sí? La prueba T, pero la prueba T generalizada, ¿sí? La prueba T generalizada. Ahora, en esta prueba se utiliza pues un vector columna T, ¿sí? De constantes, ¿no? De tal manera pues que la hipótesis se plantea en términos de lo siguiente, ¿no? Como una T transpuesta por un beta estimado, correcto, y esto sería igual pues a justamente un T sub 1 por nuestro beta sub 1 estimado, más un T sub 2 por un beta sub 2 estimado, más hasta un T sub K por un beta sub K estimado. Bien, donde los T sub I, ¿no? Puede tomar cualquier valor, cualquier valor. Bien, entonces para poder realizar la prueba, lo primero que se necesita pues es encontrar la distribución de este de aquí, ¿no? De T transpuesta beta estimado, ya que el vector de estimadores pues tiene una distribución normal, ¿no? Y este T es un vector de constantes, ¿no? Es un vector de constantes. Por lo tanto, pues la esperanza y la varianza para T transpuesta beta estimado están dadas por lo siguiente, ¿no? La esperanza, ¿no? De T transpuesta beta estimado es igual a T transpuesta por la esperanza de beta estimado, ¿no? Y esto sería igual pues a T transpuesta por beta, ¿correcto? Y ahora tenemos que nuestra varianza, ¿no? De T transpuesta por beta estimado es igual a la T transpuesta por nuestra varianza, ¿no? De nuestro beta estimado, correcto, por T. Bien, y esto es igual a T transpuesta por sigma cuadrado sub mu por X transpuesta X a la menos 1 por T. Bien, y esto sería igual a sigma cuadrado, ¿no? Sub mu por T transpuesta, correcto, por X transpuesta por X a la menos 1 por T. Entonces, una vez que tenemos estos datos, ¿no? Vamos a observar, ¿no? Podemos ver justamente que nuestro T transpuesta beta estimado se distribuye como una normal, ¿no? De T transpuesta por beta y con una varianza de sigma cuadrado sub mu, correcto, por T transpuesta por X transpuesta por X a la menos 1 por T. Bien, y por lo tanto pues tendríamos aquí justamente que nuestro T transpuesta por nuestro beta estimado menos nuestro T transpuesta por nuestro beta sobre, ¿no? Nuestro sigma cuadrado sub mu por T transpuesta por X transpuesta por X, correcto, a la menos 1, ¿no? Por T se distribuye como una normal con media 0 y varianza 1. Bien, ahora nuevamente pues debido a que no conocemos, ¿no? Este valor, ¿no? Del sigma cuadrado, bien, lo que vamos a hacer es construir una variable aleatoria T, correcto, una variable aleatoria T de la siguiente manera, ¿no? Tenemos pues
aquí, ¿no? Nuestro t transpuesta por nuestro beta estimado, menos nuestro t transpuesta por nuestro beta, ¿correcto? Y esto sobre la raíz de sigma cuadrado sub mu por t transpuesta por x, ¿no? A la menos 1 por t sobre, ¿no? La raíz de n menos k, correcto, de n menos k por sigma estimado al cuadrado sub mu, bien, por sigma al cuadrado estimado sub mu, correcto. Y todo ello, ¿no? Todo ello, esta raíz también cubre justamente esta parte de aquí, correcto, vamos a corregirlo, todo ello sobre n menos k. Por lo tanto, tendríamos, ¿no? Continuando con la matemática, ¿no? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Esto de aquí, todo ello, ¿no? Tendríamos lo siguiente, esto es igual acá, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Tendríamos que nuestra t transpuesta por nuestro beta estimado menos nuestro t transpuesta por nuestro beta sobre, ¿no? La raíz de sigma cuadrado estimado sub mu, correcto, por t transpuesta por x a la menos 1 por t, correcto, por t. Esto se distribuye como una t, correcto, con n menos k grado de libertad, ¿no? Entonces ahí observamos pues que esta expresión, ¿no? De t transpuesta por x a la menos 1 por t es una matriz pues de orden 1 por 1, ¿sí? Esta es una matriz de orden 1 por 1. Por ende, pues la operación de raíz cuadrada no presenta ningún problema, ¿sí? No va a presentar ningún problema, ¿correcto? Ahora, vamos a continuar y vamos a ver otra prueba, correcto, y es la famosa prueba F general, ¿sí? La prueba F general. Bien. La característica pues principal de esta prueba consiste en que permite el contraste pues de varias hipótesis, ¿sí? De varias hipótesis de manera simultánea, ¿sí? De manera simultánea, ¿no? O sea, si tenemos nuestra beta sub 1, beta sub 2, ¿correcto? En este caso, pues, si tuviésemos los distintos betas, ¿correcto? Y cada uno con su respectiva hipótesis nula planteada, ¿correcto? Imaginemos ello. Bastaría, pues, que no se cumpla cualquiera de las hipótesis propuestas, ¿no? Para que la hipótesis sea falsa, ¿no? ¿Correcto? Ahora, hay algunas formas de ver esta prueba general. Vamos a empezar con una de ellas, ¿correcto? Vamos también a tratar de parametrizar para ver si continuamos con la otra. Pero la primera es una forma bastante interesante, ¿no? De poder llegar a esta prueba F general. Entonces esta se basa pues por la vía matricial, ¿correcto? Que es muy importante, ¿no? Las matrices. Entonces, vamos a considerar pues dos matrices, ¿no? La primera de ellas tenemos nuestra R mayúscula, ¿no? De Q por K, ¿no? Y nuestra R minúscula de Q por 1, ¿correcto? Ahora, donde justamente Q hace referencia pues a la cantidad de restricciones, ¿no? A la cantidad de restricciones conocidas, ¿ya? Que se le están imponiendo al modelo, ¿sí? Pues en ese caso, la hipótesis nula se podría plantear de la siguiente manera, ¿no? Como un H sub 0, correcto, de un R mayúscula del beta igual a R minúscula. Ahora, también hay que tener en consideración lo siguiente, ¿no? Primero, el número de restricciones, correcto, o sea, el Q debe ser pues inferior o igual al número de parámetros, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta. En otras palabras, pues el rango de nuestra matriz R mayúscula, ¿sí? Debe ser pues menor o igual al número de restricciones lineales. También tenemos que tener en consideración que cualquier restricción va a ser válida, ¿sí? Y se podrá representar pues en forma matricial, siempre que ésta sea lineal. Entonces, para que podamos encontrar una distribución útil para esta prueba de hipótesis,
tenemos que recordar pues que el vector de estimadores presenta la siguiente distribución, ¿sí? Se distribuye como una normal, justamente como con beta sigma cuadrado sub mu de x transpuesta x a la menos 1. Bien, y además pues vamos a utilizar el hecho que justamente nuestra esperanza, ¿no?, de ax es igual pues a por la esperanza de x, correcto, de x por, ¿sí? La varianza, ¿sí?, de nuestro ax, recordemos que es igual a por la varianza de x por a transpuesta, ¿sí? Es importante recordar esta parte estadística. Ahora, a es constante, ¿no? Una matriz de escalares constantes. Por lo tanto, pues al multiplicar la matriz de parámetros, ¿no?, estimados de beta estimado, ¿sí?, por la matriz de constantes R, obtendríamos la siguiente distribución de probabilidad, ¿no? Tendremos pues que la R de beta estimado se distribuye como una normal, correcto, por R beta estimado, correcto, por sigma cuadrado sub mu por R por x transpuesta por x a la menos 1, correcto, esto de aquí a la menos 1, por R transpuesta. Perfecto. Al igual pues que en el caso de una sola variable aleatoria, ¿sí?, cada una pues, de las variables incluidas en este vector beta estimado se puede estandarizar, ¿sí? No obstante, en este caso particular, debemos considerar pues, la distribución de una manera cuadrática, ¿sí?, en la cual pues, puede existir correlación entre los elementos del vector beta estimado, ¿sí? Así pues el vector sería pues R, ¿no?, de beta estimado menos R beta, correcto, y esto distribuido como una normal, ¿no?, de 0, ¿no?, de sigma sub mu R x transpuesta x a la menos 1 por R transpuesta. Bien, y la forma pues cuadrática de la expresión que hemos visto puede transformarse, ¿no?, en una variable con distribución chi cuadrado, ¿no?, con una distribución chi cuadrado que sería pues con R beta estimado menos R beta transpuesta, correcto, por R por X transpuesta por X a la menos 1, ¿sí?, por R transpuesta y esto elevado a la menos 1, ¿no?, por R beta estimado menos R beta. Y esto sobre sigma cuadrado sub mu, correcto, y esto se distribuye como una chi cuadrado sub q, ¿no?, con q grado de libertad. Ahora, bajo pues la hipótesis nula, ¿sí?, tenemos que el R de nuestro beta estimado menos nuestro R minúscula transpuesta, ¿no?, por el R por X transpuesta por X a la menos 1, ¿no?, por R transpuesta. Bien, esto a la menos 1, ¿sí?, por R por beta estimado menos R minúscula, correcto, y todo esto sobre nuestro sigma cuadrado sub mu, correcto, que se distribuye como una chi cuadrado, ¿no?, con q grado de libertad. Entonces, donde pues este q, hemos dicho pues son el número de restricciones lineales, ¿no?, que es impuesto justamente en esto de acá, ¿no?, en R beta igual a R minúscula, correcto. Pero justamente nos volvemos a enfrentar, ¿no?, al problema que nuestro sigma cuadrado sub mu no es conocido. Por lo tanto, pues vamos a utilizar el mismo procedimiento que hemos visto, ¿no?, dividir justamente la ecuación, ¿no?, y sería pues como un sigma cuadrado estimado, correcto, por n menos k, ¿no?, sobre sigma cuadrado sub mu, ¿no?, y esto sería como una distribución chi cuadrado, ¿no?, de n menos k. Bien, lo cual pues ajustado justamente por los respectivos grados de libertad, ¿sí?, de cada variable, ¿no?, chi cuadrado, ¿no?, se distribuye justamente, ¿no?, la f, ¿no?, de b sub 1 y b sub 2, que ahorita en este caso pues la variable f, ¿no?, va a ser expresada de la siguiente manera, ¿no?,
F es igual pues a, teníamos el R beta estimado menos el R beta, correcto, transpuesta por el R por X transpuesta por X a la menos 1 por R transpuesta y todo ello a la menos 1, ¿sí? Por nuestro R beta estimado por R beta, correcto, y todo ello sobre nuestro sigma cuadrado sub mu por Q, ¿sí? Esto de acá sobre nuestro sigma cuadrado estimado sub mu, bien, por n menos k, correcto, y esto sobre sigma cuadrado sub mu sobre n menos k, correcto, y esto se distribuye como una f, ¿no? Con q, n menos k. Bien, y luego tendríamos que nuestra f es igual pues a 1 sobre q por, correcto, r, ¿no? Beta estimado menos r beta transpuesta, correcto, por nuestro r, por nuestro x transpuesta por x a la menos 1 por r transpuesta a la menos 1 por r beta estimado, bien, menos r beta, correcto, y esto de acá, ¿sí? Sobre sigma estimado al cuadrado sub mu, y esto se distribuye como una f, ¿no? con q, n menos k. Como ahora ya conocemos el valor del sigma estimado al cuadrado sub mu, podría quedar expresado de la siguiente manera, y sería pues expresado como la f, que es igual pues a 1 sobre q, ¿no? Todo lo que hemos visto anteriormente aquí arriba en el numerador, correcto, y aquí tendríamos en el denominador el e transpuesta por e, ¿sí? Sobre el n menos k. Bien, y esto se distribuye como una f, ¿no? Con q con n menos k. Bien, y esto también al final podría pasar a la parte del numerador, ¿no? Como n menos k sobre q, correcto. Vamos a colocarlo aquí, ¿no? Como un f, ¿sí? De un n menos k sobre q, toda la parte del numerador, correcto, que hemos visto, ¿no? Por e transpuesta por e. Bien, y esto se distribuye como una f, ¿no? Con q, menos n menos k. En este caso pues operan justamente los mismos criterios que para las pruebas anteriores, ¿no? Que hemos visto. O sea, pues si el f calculado es mayor que el f de tabla, se rechaza pues la hipótesis nula. Bien, ahora tenemos otro método también que vamos a visualizarlo en un momento, el método alternativo, ¿no? Otra alternativa también de llegar a nuestra f. Ese método alternativo es un poco más sencillo, ¿no? Digamos, y para realizar pues las pruebas de significancia global con la f, ¿no? Y es utilizando las sumas residuales del modelo. Ahora, estas sumas residuales se calculan pues para el caso de un modelo restringido, ¿no? A la hipótesis que se desea probar, ¿no? Y un modelo no restringido a la hipótesis nula. De lo que se trata pues es de comparar, ¿no? Si estas sumas residuales son o no son estadísticamente diferentes, ¿sí? Si bajo la hipótesis nula las sumatorias no son distintas de las obtenidas en el modelo no restringido, entonces podemos aceptar la hipótesis nula. Bien, entonces para ver un poco más claro este concepto, ¿no? Vamos a tener el modelo lineal general, ¿no? En desviaciones de medias y por fines justamente de simplicidad, ¿no? Esta alternativa, bien, esta alternativa 2, correcto, de cómo llegar justamente a ello, ¿no? Por simplicidad pues vamos a asumir que existe solo una variable explicativa, ¿no? Tenemos nuestro y sub i es igual pues a nuestro beta estimado x sub i más nuestro e sub i. Bien, ahora vamos a elevar esta expresión al cuadrado y aplicando pues la sumatoria vamos a tener justamente la sumatoria de nuestro y sub i al cuadrado, ¿no? Y esto es igual a nuestro beta estimado al cuadrado por nuestra sumatoria, ¿sí? Nuestra sumatoria de nuestro x sub i al cuadrado más nuestra sumatoria, ¿sí? De nuestro e sub i al cuadrado. Bien, que es justamente la sumatoria total de cuadrados, ¿no? La STC, justamente dividida, pues, ¿no? En una sumatoria explicada de SEC y una residual de la SRC, ¿no?
O sea que era pues la STC es igual pues a la SEC, ¿no? Más la SRC. Correcto, esto ya lo conocemos. Ahora bien, pues sabemos que nuestro beta estimado, ¿no? Es igual a una distribuida como una normal con beta con sigma cuadrado sub mu, correcto, con x transpuesta por x a la menos 1. Bien, y por lo tanto pues nuestro beta estimado menos nuestro beta sobre la raíz de sigma cuadrado sub mu por x transpuesta por x a la menos 1, ¿no? Esto se distribuye como una normal con 0,1. Que para el caso nuestro pues es un caso simple, ¿no? Es justamente de esta manera, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Nuestro beta estimado menos nuestro beta, correcto, de la raíz del sigma cuadrado sub mu sobre, bien, esta es toda la raíz, correcto, nuestra sumatoria, ¿sí? De nuestro x sub i al cuadrado, ya, y esto es igual, ¿sí? A nuestro beta estimado, beta, correcto, por la raíz de la sumatoria, ¿sí? De nuestro x sub i al cuadrado, ¿no? Sobre, ¿no? Nuestro sigma sub mu, y esto se distribuye como una normal con 0,1. Ahora, si este resultado se eleva pues al cuadrado, ¿no? Vamos a tener una distribución chi cuadrado con un grado de libertad, correcto, o sea, tendríamos que nuestro beta estimado, beta, ¿sí? Al cuadrado, ¿no? Por nuestra sumatoria de x sub i al cuadrado, ¿no? Sobre sigma al cuadrado mu, se distribuye justamente como una chi cuadrado, ¿no? Con un grado de libertad. Ahora vamos a asumir la siguiente hipótesis, ¿no? Si tenemos un h sub 0, correcto, con un beta igual a 0, ¿no? Bajo esto tendríamos dos resultados, ¿no? Importantes. Primero, que nuestro beta estimado al cuadrado, ¿no? Por nuestra sumatoria de nuestro x sub i al cuadrado sobre, ¿no? Nuestro sigma al cuadrado sub mu, se distribuye como una chi cuadrado con un grado de libertad, ¿no? Y también que nuestra sumatoria de nuestro y, nuestro y al cuadrado es igual pues a nuestra sumatoria, correcto, a nuestra sumatoria de nuestro e al cuadrado, ¿no? O sea, la STC es igual a la SRC. Entonces llamaremos sumatoria residual, ¿no? Restringida de cuadrados, correcto. Llamaremos justamente ello, ¿no? La sumatoria residual restringida de cuadrados a la STC, ¿bien? Bajo la hipótesis nula de h sub 0. Y pues podríamos verificar, ¿no? Que nuestro beta estimado al cuadrado, ¿no? Por la sumatoria de x sub i al cuadrado, ¿no? Sobre sigma al cuadrado sub mu es igual pues a la sec, correcto, sobre sigma cuadrado sub mu, y esto se distribuye como una chi cuadrado con un grado de libertad. Bien, pero justamente la sec es igual pues a la STC menos la SRC, y bajo la hipótesis nula pues, ¿no? de que justamente la STC es igual a la SRRC, ¿no? Reemplazando pues obtendríamos lo siguiente, ¿no? Que la SRRC menos la SRC sobre el sigma cuadrado sub mu es igual pues a se distribuye, perdón, como una chi cuadrado con un grado de libertad, y se puede pues construir una distribución f, ¿no? Dividiendo dos distribuciones chi cuadrado, ¿sí? Divididos por su respectivo grado de libertad, correcto, y obtendremos pues justamente ello, ¿no? Que nuestra SRRC menos nuestra SRC sobre, ¿no? 1, correcto, por nuestro sigma cuadrado sub mu sobre, ¿no? Aquí tendríamos nuestro n menos k por
nuestro sigma cuadrado estimado sub mu sobre el sigma cuadrado sub mu, y esto sobre n menos k. Bien, y esto nos quedaría como la SRRC menos la SRC sobre nuestro sigma cuadrado estimado sub mu. Y esto se distribuye ya como una F, ¿no? Con 1,n menos k. Bien, se sabe también pues que nuestro aquí sigma cuadrado estimado, ¿no? Recordando, sub mu es igual pues a E transpuesta por E sobre n menos k. Por lo tanto, pues nuestra SRRC menos la SRC sobre, ¿no? E transpuesta E sobre n menos k. ¿Correcto? Simplemente haciendo un reemplazo nada más, ¿no? Y esto sería igual pues a n menos k, correcto, sobre 1, bien, por SRRC menos SRC sobre, ¿no?, la SRC. Y esto se distribuye como una F, ¿no?, con 1,n menos k. ¿Sí? En términos generales, pues, ¿no?, la hipótesis se puede plantear para el caso de más coeficientes, cambiando pues el número de restricciones lineales, ¿no?, impuestas al modelo. ¿Sí? Y tendremos como 1 sobre Q, ¿no?, por SRRC menos SRC sobre, ¿no?, el E transpuesta E, correcto, sobre n menos k. Bien, y esto quedaría como n menos k, n menos k sobre q, correcto, por, bien, SRRC menos SRC, ¿sí? Sobre SRC, ¿no? Y esto se distribuye como una F, ¿no?, con q, n menos k. Bien, entonces, con, digamos, este resultado, pues es posible probar muchas hipótesis alternativas, ¿sí? Para cualquier hipótesis, pues el procedimiento es importante realizar 3 etapas, ¿sí? Primero, ¿no?, que en una primera etapa, digamos, se estima, ¿no?, el modelo sin ninguna restricción, ¿sí? Sin ninguna restricción, o sea, y mayúscula es igual a beta estimado x mayúscula más nuestra e, ¿no? De aquí pues obtenemos la sumatoria de cuadrados no restringida, ¿no?, que es el e transpuesta e, que es igual a la sumatoria, ¿no?, de nuestro e sub i al cuadrado, que es igual a la famosa SRC, ¿no? 2. En una segunda etapa pues tenemos que estimar el modelo sujeto a la hipótesis nula, o sea que nuestra h sub o es igual a beta estimado, y es igual a pues al beta sombrerito, ¿sí?, por beta sombrerito x más el e sombrerito. Y se calcula pues la sumatoria de residuos al cuadrado restringida, ¿no?, que sería pues el e sombrerito transpuesta e sombrerito, que es igual a la sumatoria, ¿no?, de nuestro e sombrerito al cuadrado, ¿no? Y esto es igual pues a la SRRC. Y en una tercera etapa se calcula ya el valor f, correcto, nuestro valor f, y compara pues con el valor de la tabla, ¿no?, que prácticamente es justamente lo que hemos venido trabajando, ¿no?, n menos k sobre q, correcto, por SRRC menos SRC, correcto, sobre pues SRC, y esto se distribuye como una F, ¿no?, con q, n menos k. Bien, regularmente pues en los resultados econométricos, ¿no?, que se incorporan pues en los programas estándar, ¿no?, allí pues se presenta un valor f calculado, ¿no?, que está sujeto pues a la hipótesis nula, que todos los coeficientes, ¿no?, excepto pues el intersecto, ¿no?, son iguales a 0, ¿no? O sea, plantean esto, ¿no?, h sub 0 es igual pues a beta igual a 0. Ahora, esto es lo que se conoce como una hipótesis de significancia global, ¿no? O sea, lo que se quiere probar es si el modelo tiene algún poder explicativo, ¿sí? Como el número de parámetros pues es k, el número de grado de libertad de la prueba es k-1,
¿correcto? Ya que, digamos, se descuenta el parámetro de posición. Ahora, la forma general en que se calcula pues esta prueba, F, ¿no? Es como la SRRC menos la SRC sobre SRC, correcto, por N menos K sobre K menos 1, ¿no? Y esto se distribuye como una F, ¿no? Con K menos 1, N menos K. Bien, entonces esta expresión pues también puede ser, digamos, calculada, ¿no? Usando el estimador del R cuadrado, ¿no? Recordemos pues que nuestro R cuadrado, que ya lo hemos visto, ¿no? Es dado como nuestra STC menos nuestra SRC sobre nuestra STC, ¿correcto? Por lo tanto, pues bajo la hipótesis nula, ¿no? De que nuestra SRRC menos, perdón, es igual, ¿no? A la STC, por lo tanto tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos aquí lo siguiente. Que nuestra F es igual a nuestra STC menos la SRC sobre la SRC, ¿correcto? Sobre la SRC por N menos K sobre K menos 1, ¿sí? Y esto se distribuye como una F, ¿no? Con K menos 1, N menos K, ¿sí? Y recordando pues que la STC, ¿sí? La STC es igual pues, perdón, es igual, ¿no? En este caso sería menos, se diferencia de la SRC, y esto es igual pues a la SEC, ¿correcto? Y se tiene pues que la F es igual pues a la SEC, ¿sí? Sobre la STC menos la SEC, ¿correcto? Y aquí por N menos K sobre K menos 1, y esto se distribuye como una F, ¿no? Igual con K menos 1, N menos K. Bien, y por último pues vamos a dividir el numerador y el denominador por la STC, ¿no? Dividimos todo esto por STC, ¿correcto? Y acá tendríamos, ¿no? Sencillo, ¿no? La SEC sobre la STC, y esto justamente quedaría 1 menos la SEC por la STC, y esto sería por N menos K sobre K menos 1, correcto, y esto nuevamente, ¿no? Como una F, ya sabemos lo que es acá, ¿no? Y obtendríamos pues al final que nuestra F es igual a nuestro R cuadrado sobre 1 menos R cuadrado por N menos K sobre K menos 1, ¿sí? Se distribuye como una F, ¿no? Con K menos 1, N menos K, ¿correcto? Lo cual pues implica que a través, ¿no? De nuestro R cuadrado, ¿no? Podemos evaluar pues la significancia global del modelo, ¿sí? Dicho en otras palabras, pues podemos verificar, ¿no? Si la ecuación pues, de regresión en su conjunto es significativa.